Cuando uno pasa al segundo proceso, estamos hablando o estamos frente a un estado de carácter desarrollista. ¿Sí? Un estado de carácter desarrollista en el cual se vive un proceso de reconceptualización profesional. ¿Sí? Y ese proceso tiene que ver básicamente con entender que en ese proceso había una polarización del mundo, si se quiere llamar. ¿Sí? ¿Por qué una polarización del mundo? Con todo el tema de la Guerra Fría. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de modernidad y posmodernidad? De alguna manera habían dos grandes metarrelatos, ¿sí? El de la Unión Soviética y el de Estados Unidos, ¿sí? Un relato capitalista y un relato más socialista, si se quiere, que se disputaba la hegemonía mundial. ¿Sí? Ese era el contexto a nivel global. Si uno empieza a pensar en ese escenario, se da cuenta que existía otro lugar, ¿sí? Que no era ni el socialismo ni el capitalismo, sino que era lo que en esos años se denominaba el tercer mundo. ¿Sí? Y que de alguna manera lo denominado tercer mundo estaba a merced de los dos grandes colosos. ¿Sí? Estaba a merced del régimen o del pensamiento socialista y del pensamiento capitalista. ¿Cuál era el tercer mundo? ¿O qué es lo que era el tercer mundo? ¿Perdón? Sí, podríamos decir que sí. Pero básicamente el tercer mundo, para esa construcción de mundo, era Latinoamérica y África. ¿Sí? Eso era lo que se denominaba el tercer mundo. De alguna manera, los países, podríamos decirlo, en vías de desarrollo, ¿sí? Aunque yo no sé si llamarle así, porque hay países que estaban bajo regímenes absolutistas, por ejemplo. Y eso no es ni siquiera estar en vías de desarrollo. ¿Se entiende? Por eso me cuesta entender el decir que eran todos países en vías de desarrollo. En África teníamos dictaduras tremendas. Entonces, un país en dictadura no es un país en vías de desarrollo. ¿Se consideran como países subdesarrollados? Subdesarrollados del tercer mundo, sí. Yo preferiría dejar el concepto de subdesarrollo antes de en vías de desarrollo. ¿Sí? Entonces esos países subdesarrollados eran los denominados países tercermundistas o el tercer mundo, y de alguna manera estaban estos países tercermundistas en función de los vaivenes de los dos grandes colosos que se peleaban en el mundo. O sea, Rusia ¿se acuerdan del DEFCON 2? ¿Sí? ¿No? El DEFCON 2, que fue muy famoso. El DEFCON 2 tenía que ver con la alerta mundial de que de alguna manera se activaba el DEFCON 2, ya sea en Rusia o en Estados Unidos, y se lanzaban los misiles nucleares. ¿Sí? Entonces, ese era el escenario que estábamos ahí en ese minuto. ¿Sí? En ese sentido, cuando uno se pone a pensar qué es lo que pasaba ahí, la década del 70 implicaba muchos desafíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, a nivel mundial, y haciendo un recuento súper breve, podríamos hablar, por ejemplo, de Francia. ¿Qué pasaba en Francia? El mayo del 68, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe lo que pasó en el mayo del 68? ¿Sí? La revolución estudiantil que generó los cambios europeos tremendos y profundos que ahí se dieron. Por otro lado, si nos vamos a Latinoamérica, teníamos la revolución cubana, ¿sí? Y la guerrilla nicaragüense, o sea, un mundo de guerrillas, ¿sí? Dándose a nivel latinoamericano. Entonces, de alguna manera, la década del 60 fue una década de una efervescencia social tremenda. ¿Sí? En todos los niveles había una efervescencia muy grande. En los países subdesarrollados, ¿sí? Había una constante disputa en el ámbito de las guerrillas, ¿sí? Y en el otro campo, en los países desarrollados, estaba de alguna manera la pugna por el ordenamiento mundial. ¿Sí? En ese sentido, esa década implicó nuevos desafíos para la ciencia y para las humanidades. ¿Sí? Ya no nos servía aproximarnos a la realidad con los marcos teóricos de los años 20, porque el mundo era muy distinto de lo que pasaba en el estado oligarca liberal a lo que pasa en un estado de carácter desarrollista. ¿Qué es lo que caracteriza a un estado de carácter desarrollista? Es que básicamente es un estado que se va haciendo cada vez más cargo de su nación. ¿Sí?
¿O es un Estado que se va haciendo cada vez más cargo de los sujetos? Dicen que de alguna manera es el Estado desarrollista el que terminó por destruir el régimen de la empanada y el vino tinto. ¿Sí? De alguna manera dicen que el Estado desarrollista destruyó a Allende. ¿Sí? Porque es un Estado que se empieza a hacer cargo de sus pobres. ¿Sí? Si hay demandas por educación, un Estado de carácter desarrollista va a dar respuesta a esas demandas. Si hay necesidades de carácter de vivienda, ¿sí? Si el pueblo así lo manifiesta, un Estado desarrollista va a apuntar a satisfacer las necesidades de vivienda, y así con el resto de las demandas. ¿Sí? Es un Estado que quiere crecer cada vez más y hacerse cada vez más responsable de su gente. ¿Sí? Entonces, en las ciencias sociales y en las humanidades también, lo que se empieza a hacer es tratar de buscar nuevas explicaciones para describir lo que estaba sucediendo en aquellos años. ¿Cuál era uno de los caminos más fáciles que se tomó, sobre todo en Latinoamérica? ¿Sí? El camino de la politización. Y ese proceso de politización de las sociedades latinoamericanas afectaba directamente a las ciencias sociales. El proceso de reconceptualización aparece como una forma de resignificar la disciplina. ¿Sí? Lo que viene a hacer el proceso de reconceptualización es resignificar lo que era el trabajo social. ¿Sí? Y si entendemos que viene a resignificar las prácticas disciplinarias y le metemos el componente de politización, ¿sí? Ahí se toma una distancia súper grande respecto de lo que era en el periodo anterior. ¿Sí? De alguna manera, el proceso de reconceptualización a nivel disciplinario plantea un campo de ruptura respecto de la trayectoria histórica disciplinaria. ¿Sí? Ahí hay un quiebre claro, se rompe con las prácticas. ¿Sí? De alguna manera, los fundamentos metodológicos, teóricos, ¿sí? de aproximación a la realidad que tenían las ciencias sociales son sacudidos de forma tal que es necesario recomponerlos. ¿Sí? Y este proceso de reconceptualización que impactó por sobremanera en el trabajo social, también impactó en el resto de las ciencias, ¿sí? o en el resto de las disciplinas. Lo interesante es que es un proceso transversal a Latinoamérica. ¿Sí? El proceso de reconceptualización no fue un proceso que se dio en Norteamérica ni tampoco un proceso que se dio en Europa. ¿Sí? Es un proceso particular de la región latinoamericana, que sacudió de alguna manera todo el componente científico y disciplinario a nivel latinoamericano. ¿Sí? El proceso de reconceptualización se vivió en sociología, en periodismo, en psicología, en filosofía, en todas las áreas del conocimiento, se vive este proceso de reconceptualización. Sin embargo, es en el trabajo social donde más remesón o donde más fuerza tuvo, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Básicamente el por qué, porque supuestamente con este proceso de politización que vivía la disciplina en la década del 60, había un compromiso ético y político muy potente con las comunidades con las cuales se trabajaba. ¿Sí? Y la disciplina que estaba más vinculada derechamente con el trabajo comunitario, que cuando digo comunitario me refiero a comunidades, ¿sí? era el trabajo social, sin decir que el resto de las disciplinas no tuviera un acercamiento también al mundo popular. ¿Sí? ¿Qué se empieza a cuestionar? Y en términos culturales empieza a suceder lo siguiente. Empieza, de alguna manera, en términos culturales, a que Latinoamérica diera respuesta a las particularidades de la propia Latinoamérica. ¿Sí? Ya no queríamos traer más cuadros desde Europa. ¿Sí? No nos importaban las vanguardias europeas. Teníamos que generar nuestra propia vanguardia aquí al interior. ¿Sí? No nos importaba mucho lo que nos llegaba de Norteamérica para pensar la intervención en los años 60.
nosotros debíamos producir un conocimiento que diera cuenta de la realidad latinoamericana. ¿Sí? ¿Se entiende? La hegemonía disciplinaria y de la ciencia y del arte y la cultura, ¿sí?, empieza a ser revolucionada, ¿sí?, o empieza a ser repensada, si se quiere de alguna manera. Sin embargo, el error que se comete cuando se mira la década del 60, sobre todo en Chile, del 60 al 73 con el quiebre democrático, ¿sí?, se mira como que fue un proceso homogéneo, ¿sí?, como que todos andaban buscando vanguardias, como que todos querían un cambio de mundo, y no es así. Sobre todo cuando hablamos en términos disciplinarios del trabajo social, se suele pensar que el proceso de reconceptualización fue un proceso bonito y homogéneo a nivel latinoamericano, y no fue así, ¿sí? Habían disputas internas, sobre todo con el dispositivo de politización que tenían las ciencias, ¿sí? No daba lo mismo qué literatura leíamos para intervenir, ¿sí? Teníamos un abanico de un corpus teórico o metodológico disponible, pero al interior de ese abanico de posibilidades teóricas y metodológicas habían ciertas vanguardias, ¿sí? Y esas vanguardias no se llevaban bien, ¿sí? Estaban los trotskistas, con los funcionalistas, con los dialécticos, con los estructural funcionalistas, etcétera. Lo que se suele pensar es que todas esas corrientes convivían armónicamente en el proceso, lo cual es mentira, ¿sí? Ahí la primera, descartar el primer mito, ¿sí? Ese proceso, que es un movimiento finalmente, porque estaba en un permanente movimiento, ¿sí?, había mucha literatura disponible, ¿sí?, para acceder políticamente a las intervenciones, que de alguna manera producía un movimiento muy tremendo de intervenciones. Lo que hacía era reformular los marcos teóricos y reformular las perspectivas metodológicas a su vez. Entonces, habían un montón de propuestas reformistas, ¿sí?, y un montón de propuestas modernizantes. ¿Se entiende? De alguna manera había muchas posturas que querían reformar completamente lo establecido y las disciplinas, y habían otras perspectivas, si las tuviéramos que encajar en dos, que buscaban la modernización de estas. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción entre la reforma y la modernización? ¿Sí? Una nunca quiso echar abajo todo el esquema y reconstruirlo. Porque por eso te digo, el abanico era desde... Por ejemplo, no sabía cómo mirar el trotskismo del trabajo social, igual como paradojal o dicotómico. Yo no lo veo tan dicotómico. Porque si uno se para desde una perspectiva trotskista, evidentemente te va a llevar a hacer lecturas sociales situadas, ¿sí? Evidentemente te va a llevar a analizar ciertas metodologías que de alguna manera se adecúan a lo que es el trotskismo, ¿sí? De hecho, había muchos trabajadores sociales trotskistas, ¿sí? Lo que quiero decir que en esa época, por eso te hablo de este abanico no era homogéneo, ¿sí? Teníais marxistas, teníais trotskistas, teníais, no sé, teníais funcionalistas, teníais de izquierda y de derecha, teníais de una fauna de perspectivas. Desde la ultra, ¿sí?, hasta las más conservadoras. Pero ese proceso que había ahí era un proceso de abanico muy potente que había ahí, porque habían identificaciones ancladas territorialmente, ¿sí? Si tú te fijáis, cuando uno analiza socialmente el proceso de la década del 60, te vais dando cuenta de que habían muchas tomas, ¿sí? Y esas tomas, ¿a qué respondían? Uno podría decir, oye, no, las tomas son todas de perspectiva de izquierda. Y no es así. ¿Entendí? Entonces había un abanico tremendo de posibilidades. O sea, tenéis la bandera que la tomó el MIR, tenéis la Victoria que la tomó el Frente. Entonces, y eran dos perspectivas de izquierda, pero no se llevan bien. ¿Entendí? Entonces, ahí había un abanico tremendo que iba desde la izquierda a la derecha con todos sus matices. ¿Sí? ¿Y por qué digo de politización? Porque en ese proceso, en la década del 60 al 73, los profesionales y las ciencias, ¿sí?, anclaban o adquirían a ciertas perspectivas políticas. ¿Sí? Lo mismo pasa con los perfiles disciplinarios. En esa época, ser trabajador social y no creerse el cuento de ser el agente de cambio era mal visto.